Bienvenidos a una clase más de topología. En esta oportunidad vamos a hablar de bases locales y espacios primero contables. Ya en una clase anterior hemos definido lo que es una base global para todo el espacio. Ahora vamos a hablar de lo que es una base local, o sea, bases ubicadas en un punto. Vamos a ubicarnos en puntos. Entonces, por eso, esto es una propiedad local. Bien, entonces vamos a hacer la definición. Sea X un espacio, vamos a comenzar con un espacio y un punto. En el espacio vamos a X, un punto X. Entonces, una familia de abiertos U, esta U cursiva, ¿sí? Es una base local. Primero, si cumple dos propiedades. Una familia de abiertos. Que cada elemento de aquí contenga a X, ¿sí? X pertenece a U para todo U en U. Y dado una vecindad de X, contiene al menos un elemento de aquí. Cualquier vecindad de X contiene al menos un elemento de aquí. Dado una vecindad de X, existe un U en U tal que U está contenido en B. Entonces, si yo cumple todas estas condiciones, decimos que es una base local en el punto X, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un espacio es uno contable? Si cada punto tiene una base local numerable. Eso es lo que es uno contable. En cada punto existe una base local numerable. Vamos a hacer un recuento de algo que ya vimos en relación con las sucesiones. ¿Qué quiere decir? Que una sucesión de puntos de X, del espacio X, converge a X, a este X que está aquí. Eso quiere decir que para cualquier vecindad de X existe un n en los enteros positivos tal que n mayor o igual que n implica que X sub n pertenece a B sub X. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este término, del término enésimo de n mayúscula, a partir de ahí todos los demás términos están en la vecindad, ¿sí? O sea, existe como una cola, un corte. A partir de este término enésimo, todos los demás están en la vecindad y los demás pueden estar dentro o fuera de la vecindad. Bueno, ya este tema lo abordamos en el concepto, en la definición de convergencia de sucesión, que es un tema que ya vimos. Entonces los remito a aquella clase para poder comprender bien lo que vamos a hacer hoy aquí. Bien. Vamos a hacer un lema que va a ser de mucha utilidad en los dos teoremas siguientes, y es el siguiente. Dado un espacio uno contable y un punto, sabemos que si es un espacio uno contable y un punto, existe una base local numerable que la podemos numerar de esta forma. Pero además de ser numerable, cumple con la siguiente propiedad, que es decreciente. ¿Qué quiere decir? Que el primero, el primer abierto es más grande que el segundo y así sucesivamente. O sea, además de ser numerable, cumple con esta propiedad. Y esto es lo que llamamos una base local encajada, ¿sí? Es encajada. Entonces, dado un espacio no contable, siempre para cada punto va a existir una base local encajada. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, como es un espacio uno contable, existe una base local, ¿sí? Numerable, que la podemos numerar de esta forma, aquí en X, en el punto X. Vamos a construir esta base, esta nueva base. Vamos a construir y que cumpla esta propiedad. ¿Cómo la construimos? Bueno, U sub 1 va a ser el mismo B sub 1. U sub 2 va a ser B sub 1 intersectado B sub 2. Y hasta así sucesivamente, U sub n va a ser, en general, U sub n va a ser la intersección de los n primero. Así la vamos a definir. U sub n va a ser la intersección de los n primero. Entonces, esta es decreciente, porque aquí estoy tomando un solo elemento, aquí estoy intersectando dos, aquí estoy después aquí con la tercera intersecto 3, entonces como estoy intersectando más términos, se va haciendo más pequeña. Entonces esto cumple esta propiedad de ser decreciente. Lo que hay que probar ahora es que es una base local, ¿sí? Sabemos que son abiertos también, porque estoy intersectando una cantidad finita de abiertos. Cada U de esto se está definiendo como la intersección de una cantidad finita de abiertos, por tanto son abiertos y contienen a X. ¿Por qué? Porque X está en esta intersección. X está en B1, en B2, por tanto está en la intersección. X está en B1, B2, Bn, por tanto está en esta intersección. Bien, entonces ya cumple las propiedades de ser abierto, ser encajada y contener al punto, y cada una contiene al punto X. Lo que falta probar es que es una base, la otra propiedad, de que dada una vecindad de X, esa vecindad contiene al menos uno de ellos. Entonces vamos a tomar una vecindad de X cualquiera. Como una vecindad de X, como estas que están aquí constituyen una base local, por definición, entonces existe uno de estos
contenido en B. Vamos a llamarlo B sub n. Existe un B sub n contenido en B. Ahora, pero si se dan cuenta, U sub n es esta intersección. Por tanto, U sub n es más pequeño que B sub 1, B sub 2 y B sub n. En particular es más pequeño que B sub n. Entonces U sub n está contenido en B sub n y ese B sub n está contenido en B. Entonces aquí está el que contiene. Entonces cualquier vecindad de X contiene al menos uno, que es este que está aquí. Entonces es una base local, como lo que hemos probado. Bien. Ahora este teorema nos va a permitir caracterizar la clausura vía sucesiones. Recordemos que en una clase anterior caracterizamos la clausura vía filtros. ¿Sí? Dimos una equivalencia de la clausura vía filtros. Ahora vamos a hacer vía sucesiones, pero esto es posible en los espacios 1 contables. Entonces los espacios 1 contables nos dan la facultad de caracterizar la clausura vía sucesiones. Pero antes quiero recordar dos cositas que ya hemos hecho. Que es este resultado. Si existe una sucesión de puntos de A que converge a X, entonces X está en la clausura de A. ¿Sí? Si yo tengo una sucesión de puntos de A que converge a este punto X, entonces X está en la clausura de A. Entonces X pertenece a barra si, solo si, toda vecindad de X intersecta. Ese es otro resultado que ya hemos visto en clases anteriores. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a probar lo siguiente. Sea X un espacio no contable ya contenido en X. Entonces X pertenece a la clausura de A si solo si existe una sucesión de puntos de A que converge a X. Hay un sentido que ya lo tenemos, o una implicación que ya la tenemos, sí, que es esta. Si existe una sucesión de puntos de A que converge a X, entonces X pertenece a barra. O sea que para el sentido de derecha a izquierda ya lo tenemos. Falta el sentido de izquierda a derecha. Que si X pertenece a A, entonces existe una sucesión de puntos de A que converge a X. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que X está en A barra y vamos a construir una sucesión de puntos de A que converge a X. Hay que construirla. Bueno, bien. Por el teorema anterior vamos a considerar una base local encajada, ¿sí? En X. U1, U2, una base local que cumple esta propiedad. Una base local encajada que existe por el lema que hemos probado aquí, ¿sí? Una base local encajada. Bien. Sabemos que X está en A barra, entonces toda vecindad de X intercepta A. En particular, como estas también son vecindades de X, deben interceptar A. Esta U sub 1, U sub 2, todas estas son vecindades de X, deben interceptar A. ¿Qué quiere decir? Que U sub n interceptado A es distinto de vacío para todo n. Por tanto, vamos a llamarlo X sub n un punto de la intersección. Vamos a tomar X sub n un punto de la intersección. ¿Sí? Aquí. Bien, entonces esta es una sucesión de puntos de A porque cada X sub n está en A. Entonces esto que hemos construido aquí es una sucesión de puntos de A. Bien, vamos a probar que esa sucesión converge a X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver la definición de convergencia. ¿Sí? Cuando a una vecindad de X existe un n que cumple esta propiedad, que n mayor o igual que n implica que X sub n pertenece a B sub X. Vamos a hacerlo. Bien. Entonces vamos a poner una vecindad de X, cualquiera. Una vecindad de X. Como esto es una vecindad de X, esto es una base local, esto constituye una base local, entonces existe un sub n contenido en B sub X. Existe un sub n contenido en B sub X. Si existe uno. Este es mi n que me interesa. Este es el n de esta definición acá. Este va a ser el n de esta definición. Va a ser el n, ¿sí? Entonces, si n es mayor o igual que n, si n es mayor o igual que n, como esta base es decreciente, esta base local es decreciente, entonces n mayor o igual que n implica que este es más pequeño. Si entre más grandes sean los subíndices, más pequeños son los u. Entonces este es más pequeño aquí porque es decreciente. Contenido en B sub X. ¿Sí? Esto está contenido aquí, esto está contenido en B sub X. Por esto que hemos tomado aquí. Pero X sub n está aquí, porque X sub n está en la intersección, ¿verdad? Entonces está aquí. Si está aquí, está en B sub X. Entonces n mayor o igual que n implica que X sub n pertenece a B sub X y por tanto esa sucesión converge a X. Como lo queríamos. Entonces aquí hay algo muy trascendental para la topología. Porque ¿qué hemos probado? Hemos probado que vía sucesiones en los espacios 1 contable, vía sucesiones se puede caracterizar la clausura. ¿Sí? Pero vamos a ver. Cuando un conjunto es cerrado, cuando coincide con su clausura, o sea que si caracterizamos la clausura, hemos caracterizado lo cerrado, porque recordemos que un conjunto es cerrado
Si solo si coincide con su clausura. ¿Sí? Entonces, si caracterizamos la clausura, caracterizamos los cerrados. Y si caracterizamos los cerrados, caracterizamos los abiertos. ¿Por qué? Porque cuando un conjunto es abierto, cuando sí, solo si su complemento es cerrado. O sea, saber cuáles son los cerrados, tenemos claro cuáles son los abiertos. Y si tenemos claro cuáles son los abiertos, tenemos claro cuál es la estructura topológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en los espacios 1 contables, toda la estructura topológica se puede caracterizar vía sucesiones en los espacios 1 contables. O sea que la única estructura de convergencia necesaria para trabajar en un espacio 1 contable son las sucesiones. No necesitamos filtro, ni necesitamos ninguna otra estructura de convergencia. Las sucesiones son suficientes, ¿sí? No necesitamos otra estructura. ¿Y por qué lo digo? Porque es que los filtros son un poco menos manejables que las sucesiones. Las sucesiones son un poco más manejables. Es por eso que en los cursos de cálculo no existen ninguna otra estructura de convergencia, nada más las sucesiones, no se estudian filtros. ¿Por qué? Porque en realidad todos esos espacios que estudiamos ahí son 1 contables. Y en los espacios 1 contables las sucesiones son suficientes. Bien, entonces ya sabemos que en un espacio 1 contable toda la topología se puede estudiar vía convergencia de sucesiones. Bueno, bien. Pero recordemos que la categoría de los espacios topológicos está compuesta de los espacios topológicos que son los objetos y las funciones continuas. Entonces, si conocemos las funciones continuas, conocemos los espacios topológicos, pues conocemos toda la categoría. Entonces, este teorema es muy importante porque nos van a demostrar que las funciones continuas también se pueden caracterizar vía sucesiones. Entonces, en los espacios 1 contables. Entonces, en el espacio 1 contable tenemos, se estudia todas las funciones continuas y toda la estructura topológica. O sea, que es suficiente para estudiar. En los espacios 1 contables es suficiente las sucesiones para estudiar toda la estructura topológica y las funciones continuas. Entonces, eso es muy importante, la sucesión en los espacios 1 contables. En los espacios que no son 1 contables, pues necesitamos de otras cosas más. Necesitamos de filtros, necesitamos de redes para caracterizar pues, los cerrados y toda la estructura topológica. Pero aquí no. Las sucesiones bastan. Entonces, bien. Vamos a demostrar lo siguiente. Sea f una función entre espacios, ¿sí? Tengo dos espacios y vamos a suponer que el dominio es 1 contable. Entonces, f es secuencialmente continua en x si solo si es continua en x. Recordemos que es continua en x. Esta función es continua en x y para toda vecindad de f de x existe una vecindad de x tal que la imagen de b sub x está contenida en b sub f de x. Y cuando una función es secuencialmente continua en x, cuando para toda sucesión en x en el dominio x sub n converge a x, implica que f de x sub n converge a f de x acá en y, ¿sí? Esta convergencia en x está en y. Entonces tengamos en cuenta eso, estas dos cosas. En una clase anterior ya probamos que si es continua es secuencialmente continua. Vamos a probar ahora el recíproco, que en los espacios 1 contables. Este sentido se da en cualquier espacio. Ya probamos que continuidad implica continuidad secuencial en cualquier espacio. Pero vamos a probar que el recíproco es válido en los espacios 1 contables. Vamos a probar eso. Entonces vamos a tomar una base local encajada en x. Sabemos que podemos tomar una base local en el punto x. Vamos a demostrar que continuidad secuencial implica continuidad, pero vamos a hacer por contradicción. Entonces primero vamos a tener una base local encajada en x, una base local en x pero con esta propiedad, decreciente o encajada como lo hemos llamado. Vamos a hacerlo por contrarrecíproco. Vamos a suponer que no es continua y vamos a demostrar que no puede ser secuencialmente continua. ¿Qué pasa si no es continua? Vamos a la negación de esta definición. Si no es continua es porque para todo se convierte en un existe una vecindad de x tal que para toda vecindad de x no se da esta contenencia, ¿sí? No se da esta contenencia, hasta la negación, ¿sí? Para toda vecindad de x. Como todas estas, u sub 1, u sub 2, todas estas son vecindades de x, en particular se cumple que para todo n f de u sub n no está contenido aquí.
Si no está contenido es porque existe un elemento de aquí que no está acá. Entonces existe un x sub n en un sub n, tal que f de x sub n no pertenece a b sub f de x. Sí, estoy negando. Y en particular, como es para toda vecindad de x, en particular para estas. Bien. Entonces estoy tomando un punto de aquí, de u sub n, que cumple esto. Bien, entonces aquí se construye una sucesión, x sub n. Es claro que f de x sub n no puede converger a f de x, porque miren la definición de convergencia, de sucesión. Converge si a partir de un n, todos los puntos caen en la vecindad de x. En este caso, todos los puntos, a partir de un n, todos los puntos deben caer en una vecindad de f de x. Sí, a partir de un n, pero aquí tengo que en esta sucesión ningún punto pertenece a esta vecindad. Entonces no puede converger, ¿sí? No puede estar, esa sucesión f de x sub n no puede converger a f de x porque ningún punto está en esta vecindad, ¿sí? Pero ahora, se puede probar, como se probó aquí, muy fácilmente, como lo hemos probado aquí, como se prueba que esta sucesión converge a x, se puede probar también que esta sucesión que hemos construido aquí converge a x. Es una prueba análoga, la misma prueba, converge a x. Entonces tenemos una sucesión que converge a x, x sub n converge a x, pero f de x sub n no converge a f de x. Luego no es secuencialmente continua porque no va con la definición de secuencialmente continua, que lo que dice es que x sub n converge a x implica que f de x sub n converge a f de x. Aquí tenemos que x sub n converge a x, pero f de x sub n no converge a f de x. Entonces hemos hecho una prueba por contrarrecíproco. Hemos supuesto que no es continua y hemos llegado a que no es secuencialmente continua. Entonces, como lo hemos dicho, entonces vemos cómo ser uno contable me permite caracterizar la continuidad vía sucesiones. Entonces en los espacios uno contable tengo todo, la estructura topológica y la estructura de las funciones continuas. Entonces las sucesiones son suficientes para estudiar toda la categoría topológica, la categoría de los espacios topológicos vía sucesiones. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Las recomendaciones, preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.